Deja fluir, deja fluir lo que está en tu interior. Deja fluir lo que está en tu interior por amor a su nombre, por amor a su nombre, por amor a su obra, por amor a su sacrificio, por amor a su verdad, por amor a la fe del Hijo de Dios. Te honramos, te honramos, te honramos, te honramos. A ti, a ti, a ti sea toda la gloria. A ti sea toda la gloria. Nos unimos con todos los santos que de corazón sincero desean levantar tu nombre en alto en toda la creación. Nos unimos con los que levantan manos santas sin ira ni contienda, que anhelan que tu nombre sea exaltado, tu persona sea conocida, tu vida sea impartida, acrecentada y multiplicada. Señor, digno eres, digno eres, digno eres, digno eres. Lloro por Ramanar aquí arra. En todo tiempo nos perfeccionas y nos dejamos perfeccionar. En todo tiempo nos estableces y nos dejamos establecer. En todo tiempo nos afirmas y nos dejamos afirmar. Señor, tus procesos son de bien para nosotros, para que algo de nosotros caiga y algo más de ti sea visto, Señor. Continúa la buena obra en nosotros. Continúa la obra que has comenzado, Señor, y sigue perfeccionándola, haciendo caer lo nuestro y siendo expresado tú a través de nosotros. A ti, por siempre y para siempre, sea toda gloria, toda honra. Amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Bendice su nombre, bendice su nombre, bendice su nombre. Vamos, puedes hacerlo mejor todavía. Lo estás haciendo para Él, para Él, para Él. Celébralo, celébralo. Celébralo, celébralo, celébralo. Oh Dios, digno de gloria. Digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Celebramos tu honra, Señor. Celebramos tu dignidad, oh Dios. Gracias. ¿Saben? Dios tomó un hombre para que sea rey sobre su nación, llamado Saúl. Él nunca se enteró de qué se trataba esto. Él pensó que se trataba de él mismo, pero no se trataba de él, se trataba de Dios. Y en un momento determinado Dios le dice, por medio del profeta Samuel: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Él pensó que se trataba de él, de su autoridad, de su gobierno, de su gestión, de su administración. No se trataba de eso. Él no entendió que se trataba de obedecer como rey, de obedecer como padre, de obedecer como esposo, de obedecer como hijo, de obedecer como hermano. Se trataba de obedecer. Y algo que el Señor está restaurando en su perfección en nosotros es que recuperamos nuestro sentido más profundo de obediencia. Pero no en obediencia como acto, sino en obediencia del corazón. Porque uno puede obedecer porque alguien lo pida, o podemos obedecer porque lo amamos tanto que no podemos dejarle de obedecer. Dios no se complace en todo lo que podamos hacer. No importa cuántas cosas hagamos o dejemos de hacer. Su complacencia, su placer, tampoco está en cuánto le cantamos, en cuánto oramos o en cuánto ayunamos, sino en la capacidad que tenemos de deleitarnos en su deleite. Nuestro placer es que Él tenga placer. Y Él tiene placer cuando nosotros prestamos atención. Él tiene placer cuando nosotros prestamos atención. Porque solo podemos obedecer cuando prestamos atención. Quien no presta atención no puede obedecer, pero quien presta atención habla del valor que tiene a la persona que le está prestando atención. Nos animamos en esta noche a entender
el valor que tiene de preservar la vida de Dios por medio del camino de la obediencia. La obediencia es el instrumento que Dios ha dejado para que esta vida sea guardada, sea protegida. Quien deja de obedecer, deja de cuidar la vida. Y tal vez, oramos en esta noche, tal vez, que a veces necesitemos ciertas aflicciones para que Él nos perfeccione y nos haga acordar que estamos aquí para obedecer, que su placer es nuestra obediencia, que si fuera el hacer, hermanos, entonces muchas veces haríamos más de lo que Él nos pide, simplemente en nombre del hacer. Nuestro corazón está cada vez más pegado a su voz, atento permanentemente y sin distracciones. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Si es estar solos y eso es lo que Él quiere y en eso Él tiene placer, bienvenido sea. Si es estar con las multitudes y es lo que Él quiere, bienvenido sea. Si es empezar o parar, si es continuar o dejar, lo que sea que Él quiera, ese es nuestro placer. Nuestro placer es que lo que Él pida nosotros podamos responder con corazón obediente al Señor. Y déjeme decirle algo, no solo por la experiencia de uno que lleva 33 años en el Señor, sino por lo que la Biblia enseña. Si algo ha costado en la vida del ser humano es la obediencia. Y si algo Cristo ha sido nuestro modelo, es que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No obedezco hasta que me conviene, obedezco hasta la muerte. Nuestra obediencia es integral, es total, es absoluta. Y a veces los procesos de aflicción nos ayudan a recordar que el Evangelio no se trata de otra cosa que aprender a obedecer por amor. Abra su Biblia, por favor, juntamente conmigo, allí donde está, en Romanos capítulo 1, verso 5. No es el mensaje ni la predicación, solo es afianzar lo que acabo de decir con una palabra en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 1, verso 5, dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué es perfeccionar a los santos? Por favor, pregunte, ¿qué es perfeccionar a los santos? Es producir obediencia a la fe por amor de su nombre. Tome asiento, póngase cómodo. ¿Qué es perfeccionar a los santos? El jueves 20 de febrero desarrollaremos aquí en la inauguración del CEAP en la casa un mensaje que va a durar más o menos unas 2 horas, donde intentaremos unir algunas palabras que la hemos desunido en el tiempo, palabras como por ejemplo, estad firmes y constantes en la obra del Señor siempre. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Unirla con, pero tengo por cierto que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Unir todas las veces que el apóstol Pablo usa la palabra la buena obra y perfección. Dios no está perfeccionando cualquier obra, Dios solo perfecciona la buena obra. Esa es su tarea, perfeccionar la buena obra. Y si Él está perfeccionando no cualquier obra, Él está perfeccionando la buena obra, tenemos que saber qué significa la buena obra en la que Él está laborando, en la que Él está trabajando, la que Él está perfeccionando. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio no es otra cosa que formar en un creyente una vida incondicional de obediencia por amor. En el siglo XXI, muchas personas que congregan hacen solo lo que les gusta. Pero nosotros no congregamos para hacer lo que nos gusta en primer lugar. Congregamos para hacer lo que Él quiere. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea el imperio, la autoridad sobre todas las cosas. ¿Sabe? En el proceso de perfección haremos muchas cosas que no nos gustan. En el proceso de perfección, mientras seamos perfeccionados, se nos pedirá que hagamos cosas que aparentemente no somos compatibles, no tenemos capacidad. Muchos de nosotros descubrimos en la obediencia lo que pensábamos que no teníamos. Muchos de nosotros nos encontramos en la obediencia con recursos que nunca supimos que estaban allí. Porque todo está preparado de antemano. Si nosotros caminamos en lo que Él preparó de antemano. Mi mensaje en esta noche es continuar
la línea de las tres casas de Jesús, es darle continuidad a aquella palabra que compartimos el 9 de diciembre y le suplico que nos ayude también en esta noche a preparar el ambiente donde el Señor pueda fluir, a colaborar con Dios creando un ambiente en el que la palabra no tenga estorbos, pueda fluir. ¿Saben? Tanto el predicador como el auditorio se unen siempre para que la palabra encuentre razón de ser impartida, ministrada y enseñada. Muchos de los que predicamos, que estamos sentados hoy aquí o en mi caso, parado con un micrófono, somos participantes con el micrófono o en el asiento de que la palabra corra. El interés de los hermanos produce que la palabra sea liberada con mayor claridad. El desinterés muchas veces corta la predicación. Los pastores que están aquí saben que cuando hay hambre, cuando hay una demanda espiritual por la palabra, todo fluye con una claridad, con una nitidez. Pero cuando la iglesia está saciada de otras cosas que no es Cristo, entonces la palabra cuesta más compartirla, porque hay tantas cosas que han llenado nuestro estómago. Y quiero hacer mención a las mamás, aunque hay hombres aquí que cocinan muy bien, no es mi caso, pero hay hombres que cocinan muy bien. Pero en el caso de las mamás, que suelen ser las que más cocinan, ¿cuánto tiempo le lleva a una mamá preparar una comida bien elaborada? Y le lleva tiempo no comprar el sobrecito del puchero, de la sopa. Iván, lindo verte. Sentí así una unción que no sabía qué era. Gracias por venir, es lindo verte. Y no estoy hablando del sobrecito, sino de esa sopa que llevaba tiempo prepararla y condimentarla y todo lo demás. Y piense por un momento en lugar de esa mamá que en un momento determinado está preparando todo y viene el hijo y le dice: ay mami, no tengo hambre. ¿Por qué? Porque venía de la escuela para aquí y me comí un pancho, un hot dog, un cachorro quente para los brasileros. No tengo hambre. Y entonces vos decís: ¿qué hago con todo esto elaborado? ¿Qué hago con todo esto preparado? Y si es paciente y tiene paciencia, dice: bueno, lo dejo para la noche. Pero si es media italiana, gallega, y lo manda a comer más pancho. Esta noche, por su gracia, hay una palabra elaborada para enriquecer nuestra fe y de muchas personas que participamos juntos por medio de la palabra. Les suplico que por favor pongamos la mejor actitud para que el Señor pueda colaborarnos con su palabra, darnos su palabra y marcar cosas que van a ser relevantes para nosotros, para nuestras familias y también para tantos hermanos que Dios nos ha dado para cuidar de ellos. Mi mensaje en esta noche es continuar. Lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en marzo, lo vamos a hacer también en abril. Continuar las tres casas de Jesús desde la perspectiva ahora con este tema. Mi tema a presentar es el linaje real que se preserva y se multiplica en las casas. El linaje real que se preserva y se multiplica en las casas. Desde esta perspectiva planteamos la palabra que vamos a seguir edificando. Feliz de ver a Gisela, que hacía mucho que no nos veíamos. El pastor Ezequiel está haciendo un buen trabajo, ella está cada día más linda. Se ve que te está faltando un poco de trabajo, Gisela. Está muy bien y muy lindo verte. Y también a los papás de Gisela, un placer tenerlos con nosotros. Es un gozo muy grande que estén aquí. Vamos a leer Malaquías capítulo 2, verso 15 como punto de referencia. Malaquías capítulo 2, verso 15 dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Estamos hablando de cómo las casas preservan la vida del Señor. Estamos hablando de cómo Dios crea el matrimonio, y la razón por la que crea el matrimonio es porque Dios estaba buscando una descendencia para Él. Por eso no nos debiera de asombrar que el elemento que Dios necesita para dar a conocer su descendencia sea tan atacado como lo es el matrimonio.
Y Dios habla de que el uno se constituye antes del cuerpo, antes del alma. El uno se constituye en el espíritu. Si el uno no se afianza en el espíritu, el uno del alma no podrá sostenerse. El uno del cuerpo no podrá sostenerse. Porque el primer lugar donde debe ser preservado el uno es en el vínculo del espíritu. O sea, querer estar con alguien, desear estar con alguien pertenece al alma. El sentir estar con alguien pertenece al alma. Pero eso puede cambiar con el tiempo. ¿Se dio cuenta que gente que amaba a su cónyuge dejó de amarlo en el tiempo? ¿Se dio cuenta que gente que deseó estar con su cónyuge en el tiempo dejó de desearlo? Porque el vínculo en el alma es y termina siendo superficial por el efecto de los sentidos naturales. Lo que es inquebrantable es el vínculo en el espíritu. Por eso que el matrimonio no nace primero ni en el alma ni en el cuerpo. El primer lugar donde nace el matrimonio es en el espíritu. Y si Dios está buscando su descendencia, no la va a buscar corporativamente, hablando del cuerpo humano, lo va a buscar primero en el espíritu, que es su sustancia y su naturaleza. Voy a intentar hablar ahora un poco más lento para poder compartir con ustedes acerca del valor que tiene la preservación de la simiente. El 9 de diciembre hablamos de María como la que protege al bebé, la simiente del Hijo de Dios. Luego hablamos de José cuidando en Nazaret. Hablamos de cómo José de alguna forma también protege la simiente que vaya creciendo ahora en forma de vástago hasta que llega a su Capernaum y viene toda la manifestación gloriosa. Esto, lo que vamos a ver en esta noche, es totalmente otra historia profundamente conectado con lo mismo. Las historias cambian, pero siempre el hilo conductor es el mismo. La Biblia no tiene muchos hilos conductores, lo que tiene son muchas historias, pero todas las historias van hablando exactamente de lo mismo. La creación, la historia del hombre, las sagradas escrituras, todo van mostrando un hilo conductor. Solo que cuando nos aproximamos a las escrituras con la mente humana, lo que hace la mente humana es distorsionar, pervertir el hilo conductor. Nos hace quedar anclado en una historia y promovemos tanto la historia que perdemos de vista el hilo conductor. Y el hilo conductor es el propósito eterno de Dios en Cristo Jesús, la simiente de quien por Él fue creado todo, de quien por Él fue hecho absolutamente todo, de quien por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, perder de vista al Hijo de Dios en las Escrituras es tan común como se le perdió a José y a María cuando Jesús tenía 12 años. Algunos de nosotros criticamos a José y a María. ¡Ay, cómo se le perdió Jesús! ¿Cómo se le perdió Jesús? Algunos de nosotros también se nos perdió Jesús en la Biblia. Y pusimos a hombres más importantes que Jesús. Y la Biblia dice, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. No podemos perder al niño, no podemos perder al adolescente, no podemos perder al joven, no podemos perder al hombre maduro, no podemos perder al que fue a la cruz, porque todo el hilo conductor de las Escrituras se trata de él. Ahora, si todo el plan de Dios tiene un hilo conductor, que es la simiente del Hijo de Dios, si todo el hilo conductor es la simiente del Hijo de Dios, ¿cuál creen ustedes que sería la batalla entonces? Si Satanás está en la tierra, trabajando, operando, laborando, él no está en contra de hombres, no está en contra de instituciones, de denominaciones, él no está en contra de determinada familia, él está en contra de la simiente. El problema de Satanás no es usted no es demasiado importante. Gracias por su amén tan entusiasmado. Un golpe a nuestro orgullo en una buena noche. Yo no soy tan importante para que Satanás se fije en mí. El problema que Satanás ve en mí y que ve en usted es la simiente. ¿Saben por qué? Porque lo que nace de Dios vence al diablo. Lo que nace de Dios vence al diablo. Entonces, si lo que yo tengo es la simiente, entonces la simiente la vencedora y no yo. Cuando yo vivo en mi carne, yo soy derrotado. Pero cuando vivo en la simiente, yo soy más que vencedor. Por eso que el que vive en la simiente
vence. Es la simiente del Hijo de Dios la que venció al mundo. Y usted hará toda una exégesis maravillosa de la simiente, de la fe del Hijo de Dios, de la palabra viviente. Hará todo el exégesis correspondiente de Génesis hasta Apocalipsis, de todas las veces que la Biblia menciona simiente, fe, y vamos a ir encontrando hasta el final el hilo conductor de todas las escrituras. Y todas las historias están relacionadas a la simiente. Lo que debo encontrar en las escrituras es qué me habla de la simiente. ¿Qué es lo que me está planteando acerca de la simiente? Cualquier otra cosa que yo me pierda en las escrituras que no tenga que ver con la simiente, quiere decir que eso es la práctica de un indocto o de un inconstante. Solo los indoctos encuentran en la Biblia cualquier otra cosa menos la simiente. Solo los inconstantes encuentran en la Biblia cualquier otra cosa que no sea la simiente. Los doctores de la palabra, los obreros aprobados, son aprobados porque encontraron la simiente. Descubrieron la simiente y siguen el hilo de la simiente. Acompáñenme a leer Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Usted conoce este pasaje, la primera promesa de redención que tenemos en la Escritura. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio, la batalla sería una batalla de simiente. La simiente de la serpiente es consciente que la simiente de la mujer que proviene de Dios sería la que lo aplastaría y lo vencería. Por favor, no se quede ahí mucho tiempo, pero piense conmigo, por favor. Si usted fuera la serpiente, lo cual no es, y no mire a nadie, si usted fuera la serpiente, ¿qué es lo que usted atacaría? Lo que usted y yo atacaríamos, yo sé que a usted le cuesta pensar porque no es serpiente. Pero si fuéramos serpientes, lo que atacaríamos es lo que nos va a destruir. Solo que es más fácil atacarlo en forma de semilla, en forma de simiente, en forma de esperma que en forma de hombre. No fue demasiado inteligente el faraón cuando dijo: matemos a todos los niños varones. Él no estaba viendo bebés que lloraban con el cordón umbilical. Él no veía peligro en el bebé que crecía con el cordón umbilical. Él veía el futuro hombre guerrero que se levantaría y que sería el libertador de Israel en Egipto. Por lo tanto, es más fácil vencer algo cuando está en tamaño pequeño. ¿Cuántos me siguen? Es mucho más, es lógica, es una ecuación simple, no es compleja. Ahora, lo que vamos a ver en la Escritura es Satanás siguiendo la simiente, persiguiendo la simiente. La simiente vendría de la mujer. Entonces, el día que nació Caín, la serpiente estaba allí, viendo de qué forma puedo matar la simiente, de qué forma puedo obstaculizar la simiente. Y desde aquel día hasta la cruz, Satanás siempre trabajó atacando la simiente. Siempre persiguió a los portadores de la simiente. Siempre estuvo al lado, a la par, tratando de ver cómo abortar la simiente. Por lo tanto, lo que vemos hasta la cruz es la batalla para que la simiente no nazca en la tierra. Y lo que vemos después de la cruz es la batalla para que la simiente no se reproduzca en la tierra. Siempre la batalla es la simiente. Por eso que usted y yo estamos felices al entender que la batalla que nosotros enfrentamos no es por nosotros, es por la simiente. Cuando usted y yo somos libres en este pensamiento, no hay victimización en el creyente, ni orgullo, ni arrogancia. Solo hay un corazón entendido que saben que quieren robarte lo que tenés dentro tuyo. Entonces, si yo sé y usted sabe y nosotros sabemos que el problema de las tinieblas, de la oscuridad y de todo el sistema que el diablo ha armado en el mundo es atacar la simiente, entonces yo tengo que tomar una posición como hijo de Dios. ¿Qué decisión voy a tomar? Que en mi vida lo más importante es preservar la simiente. Si me van a matar a mí, que me maten, pero que no me quiten la simiente.
Y la simiente es otra expresión de la vida de Dios. Fíjense en ustedes un hombre que ama tanto la simiente, que dice esta palabra: no estimo preciosa mi vida como para mí mismo. No estimo preciosa mi vida como para mí mismo. Pablo, ¿y qué era importante para vos? La vida del Hijo de Dios. La vida del Hijo de Dios. Esta noche, mientras vayamos hablando, vamos a ir construyendo un entendimiento práctico de cómo cuidamos la vida de Dios. Porque ya en el discurso y en la oratoria lo manejamos muy bien, pero en las evidencias carecemos de evidencias de que estemos cuidando la vida. En el discurso somos excelentes en el cuidar la vida, pero en la realidad necesitamos una postura mucho más firme acerca de cuidar el corazón, acerca de cuidar los ojos, acerca de cuidar la mente, acerca de cuidar todo nuestro ser, no por causa de nosotros, sino por causa de la simiente, por causa de la vida de Dios. Uno de los malos entendidos que ha provocado una mala interpretación en la vida de santidad es santo para que no te pierdas ninguna bendición. ¿Y sabe cuánta gente próspera no vive en santidad? Porque la prosperidad no tiene que ver en primera instancia con que nos portemos bien. Tiene que ver con que nuestra alma prospere. Cuando nosotros pensamos que si nos portamos bien ciertas cosas nos van a pasar o no nos van a pasar, eso no es el sentido de preservar la vida del Hijo de Dios. ¿Saben cuál es la diferencia? No me porto bien para recibir algo, sino estoy viviendo esta vida gloriosa en Cristo Jesús y preservando esta vida porque sé que se trata de la vida del Hijo de Dios. Y si no pasó por alto a los que vivieron sin la vida del Hijo, ¿cree usted que pasará por alto a aquellos que portando la vida del Hijo la menospreciaron? No nos fue dado un credo, tampoco nos fue dado un dogma, tampoco nos fue dado en primer lugar un ministerio. Lo que nos fue dado es una vida, es la vida del Hijo de Dios. Y lo que se nos pedirá cuenta, en primer lugar, no será de las cosas, sino de cómo hemos cuidado la vida del Hijo de Dios. Y esto es algo que jamás debería cansarme de oír, jamás, porque los grandes daños de la vida es por descuidar lo más importante. Todas las demás cosas se vuelven relevantes si puedo anclar mi vida aquí. Voy a honrar esta vida que me ha sido dada en el Señor. Entendimos que tenemos una batalla por la preservación de la vida. Entendimos que tenemos que enfrentar todo esto. Para esto vamos a ir a una historia que nos va a conectar con lo que estaba preparado por Dios y se dañó, pero como estaba la vida del Hijo de Dios en juego, Dios se encargó de hacer algunos ajustes y que no corra riesgo su propósito. Vamos a leer Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Y luego vamos a leer Ruth capítulo 4, verso 13 en adelante. Leemos Ruth capítulo 1, verso 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Ahora acompáñeme a ver Ruth capítulo 4, verso 13 hasta el 17. Ruth 4, verso 13 al 17. Boaz, pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel.
el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de mayor valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed, esto es, padre de Isaí, padre de David. Amén. ¿Están listos? Comenzamos, ¿les parece? Esta fue una breve introducción de preservar la vida del hijo. Pero vamos a ver aquí en la práctica. Hemos compartido esta palabra un poquito más breve y más reducida en la congregación. Como aquí estamos en presencia de pastores, vamos a ampliarla un poco más para poder comprender que Ruth comienza con la historia de un matrimonio y termina con la eficacia de otro matrimonio. En otras palabras, el propósito de Dios empieza con nombres que estaban en el propósito y no terminaron el propósito, y termina con un matrimonio que no estaba en el propósito, pero entró al propósito. ¿Está bien? ¿O fue muy complicado? Con mate de por medio podemos pasar mejor el momento. De nada. Ruth es la enseñanza de que por encima de los hombres el propósito eterno de Dios siempre se cumple. Ahora, ¿es conmigo o sin mí? Y esto es lo que yo tengo que decidir. No se trataba de Elimelech ni de Noemí, sino de la simiente. ¿Qué era la figura más importante? La simiente. La importancia de esta historia, de los 4 capítulos de Ruth, no son las personas en primer lugar, sino la simiente. Los nombres van a ser altamente significativos en esta noche. Los nombres van a tener mucha relevancia. Los nombres nos hablan de un contexto, de una situación que los rodeaba. Los nombres hablan de un estado en que cada uno vivía. Pero lo que no podemos perder de vista es la simiente que se protege. Y se dio cuenta, Ruth comienza con un matrimonio y termina con un matrimonio. Porque la preservación de la vida del hijo siempre está en las casas. Siempre está en las casas. Y Dios en las casas está buscando su descendencia, en quien continuar el crecimiento de la simiente. Que en la próxima sesión, cuando hable de Nazaret, voy a poder hablar mucho más detenidamente de no es lo mismo la simiente en una primera generación que la simiente en una segunda generación, que la simiente en una tercera o en una cuarta generación de creyentes. Lo vamos a poder hablar más detenidamente en Nazaret. Por eso no menosprecie si usted es de segunda generación de creyentes. No menosprecie si usted es de tercera generación de creyentes. No menosprecie si usted es de cuarta generación de creyentes. No de cuarta. No un creyente de cuarta, sino un creyente de cuarta generación. Y no menosprecie en enseñarle a tus hijos y a tus nietos que cada generación tendrá un incremento de la simiente en ellos. Esto es maravilloso, pero lo vamos a ver la próxima vez cuando hablemos acerca del aumento de la simiente en Nazaret. El punto que vamos a compartir ahora es muy interesante si usted me acompaña a leerlo. Vamos parte por parte, dijo el hermano Jack el Destripador, ¿no? Vamos parte por parte. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Verso 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Ay, gracias hija amada. Para los que no la conocían, ella es Miru, mi hija del corazón. Vení Miru, vení. Necesitamos a alguien hermoso aquí adelante por un momento para que la vista tenga sentido. Sí, claro, a ella le encanta esto, no sabe cómo ama pasar aquí adelante. Saluda, por favor. Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Sigamos con el mensaje que está muy interesante. Lo que acabamos de leer recién en Ruth capítulo 1, verso 1 y 2, nos pone en contexto de la situación en la que estaban viviendo. La palabra que tiene que resaltar en nuestro sentido es la palabra gobernaban.
Gobernaban. Esa es la palabra que tiene. ¿Recuerda cuál es el tema que oramos? El tema que oramos es obediencia. ¿Se acuerdan? Si la palabra es obediencia, entonces el efecto de esta obediencia es gobierno. Y dice la Escritura, gobernaban los jueces. Pero ¿cómo termina el libro anterior? El libro de los jueces. Jueces 21-25, ¿se acuerdan? Y como no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y qué es lo que produce la anarquía? La anarquía produce hambre. Así como su gobierno produce abundancia, la anarquía produce hambre. Como no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, entonces tuvieron hambre. Mire qué contraste terrible. El nombre de este hombre, de este papá, de este esposo, es Elimelec. Y Elimelec, como usted sabe, significa Jehová es mi rey. El que se llamaba Jehová es mi rey no tenía rey. ¿Se imagina este nombre? Fluvial de gloria, ¿no? Y no congrega a nadie. Ríos de agua de vida. Están todos secos. Tiene nombre de que vives, pero está muerto. ¿De qué sirve el nombre si el nombre no es coherente con la realidad de la persona? Jehová es mi rey, ¿te gobierna? No, pero es mi rey. No, no es tu rey. Solo es tu rey si te gobierna. Solo es mi rey si me gobierna. Puede ser mi padre, pero no mi rey. Yo no soy hijo por obediencia. Yo soy hijo por amor. Y lo vamos a ver dentro de unos momentos. Pero el amor debe ser llevado a su estado más profundo, que es la obediencia. Si el amor es sin obediencia, entonces no ha madurado todavía ese amor en nuestro corazón. No puedo decirle que le amo y no obedecerle. Elimelec, Jehová es mi rey. Pero mire, ¿dónde está? ¿Se acuerda dónde fue que visitaron los magos a María? En Belén, que significa casa de pan. ¿Sabe dónde se está llevando a cabo esta historia? En Belén, en casa de pan. ¿No le parece absurdo? Jehová es mi rey, pero no es mi rey. Casa de pan, pero no tiene pan. Porque no hay pan si Él no es rey. El alimento está relacionado al gobierno. ¿Cómo lo que me gobierna? Si Cristo me gobierna, Él es mi alimento. Si Cristo no me gobierna, Él no me alimenta. Mi alimento está totalmente relacionado con lo que me gobierna. Eva, no comas del fruto. Comió del fruto, es lo que te gobierna. Si ella hubiera permanecido en la palabra, no hubiera comido del fruto y no tendríamos la historia que hoy tenemos. Cada uno come de aquello que lo va gobernando. Había hambre. El problema de esa hambre es que tenía una mujer que no fue creada para el hambre. Diga conmigo para dar tiempo a los que escriben. Una mujer que no fue creada para el hambre. El nombre de Noemí era placentera. No fue creada para la necesidad, fue creada para disfrutar la provisión. Placentera. Placentera. Fuiste creada para disfrutar. Si el hombre es lo que dice ser, Dios es mi rey, entonces el resultado sería que la mujer sería placentera, sería coherente con el nombre. La pregunta que quiero hacer, por favor, mire la Biblia conmigo para que no diga ninguna herejía. Dice, ¿quién se levantó a morar a los campos de Moab? Lo tiene en su Biblia en el verso 1. Si no tiene Biblia, hermano, comparta con su hermano o conviértase a Cristo y compre una. Verso 1, ¿qué es lo que dice? Y un varón de Belén de Judá. ¿Quién? Un varón, no dice la mujer. La mujer aparece más abajo con los hijos. Un varón. Hombres. Un varón. Fue el varón que se levantó. Fue el que se llamaba Jehová es mi rey. El que dejó de reconocer a Jehová su rey. El que empezó a escasear en la ausencia del gobierno divino, empezó a escasear el pan.
y levantó a su familia. ¿Por qué sacarlas de Belén? ¿Por qué sacarlas de la... ¿No es más fácil volver al gobierno de Dios? ¿Se dio cuenta que vivimos viendo en la Biblia, 2 males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿No era más fácil volver al gobierno de Dios, volver a la obediencia a Dios, volver al propósito de Dios, que crear su propia cisterna? ¿A dónde va Jehová es mi rey? Va a la tierra de Moab. Y lleva con él a su esposa y a los 2 hijos. Y es interesante, el nombre de los 2 hijos se los dejo para que lo piensen, por favor. Porque en momentos donde había hambre, donde nunca debería haber hambre, donde de por cierto no hay hambre, le pone el nombre de uno, del mayor Malón. No porque era malo. Malón, que significa débil, enfermizo. No, el padre estaba lleno del Espíritu Santo cuando le puso el nombre. Malón. Débil, vení para acá, inútil, enfermizo, vení para acá. Claro, cuando el padre está débil, así llama a sus hijos. Cuando Dios no es su rey, así llama a sus hijos y así los trata. Los trata como débiles, como enfermizos. Nuestros hijos no son ni débiles ni enfermizos. Nuestros hijos son herramientas poderosas en las manos de Dios que están siendo perfeccionadas a veces por la aflicción, como decía hace unos momentos. Nuestros hijos no son enfermizos. Y le pone el segundo nombre, que todavía se ve que estaba más inspirado por el hambre. Porque el segundo nombre es Kelión, que significa defectuoso y que será un fracasado. No lo critique, hermano, porque cuando Dios no es nuestro rey, nosotros así también tratamos a nuestros hijos. Él no le puso el nombre porque era un mal tipo. Él le puso el nombre así porque no estaba comiendo de Dios. Y no estaba comiendo de Dios porque Dios no era su rey. ¿Está listo para escuchar lo siguiente? Vamos a Mateo capítulo 6, versos 10 y 11, por favor. Con una sonrisa puede buscarlo. Si esta noche alguno se siente como Elimelec, bienvenido al club. De los que volvemos a que Dios sea el rey de nuestra vida y el rey de nuestras casas. Mateo capítulo 6, versos 10 y 11. Sé que usted lo sabe de memoria, pero lo vamos a leer juntos, ¿les parece? Mateo 6 dice así: venga tu reino. ¿Cómo sigue? Fuerte. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. No lo lea de memoria, préstele atención. Usted está en presencia de Ruth capítulo 1, pero a la inversa. Otra vez, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué es? ¿Primero el pan o primero el gobierno? Primero el gobierno. Y si hay gobierno, ¿qué hay? Si Él gobierna, el pan es un asunto resuelto. Si Él es el que gobierna, el pan es un asunto resuelto. Me deja mostrarle ahora por otra historia la misma línea de la simiente. Déjeme hablarle del hijo pródigo. ¿Qué fue lo que extrañó el hijo pródigo? La ropa que tenía en la casa, la cama donde dormía, el anillo de oro, la sandalia espectacular Adidas que le había comprado el padre, las vestimentas que tenía de... Nadie usa ropa aquí de marca, bueno, no importa. Mejor más solo que Adán en el Día de la Madre. No, ¿sabe lo que él extrañaba de la casa del padre? El pan. Y pensar, escuche, esto es tremendo, y pensar que en la casa de mi padre había abundancia de pan. El único problema es que si estoy en casa tengo que obedecer. Quiero la herencia, pero no obedecer. Quiero los beneficios, pero no obedecer. Y entonces el padre le dijo, mira, si querés, acá está la puertita abierta, ándate. Está la puertita abierta, ¿querés gastarlo? Gastalo. Pero quiero decirte algo, el pan que hay en la casa del padre es incomparable. Vaya reteniendo por favor esto.
Donde hay gobierno hay abundancia de pan. Pero donde no hay pan hay debilidad. Y los primeros que sufren la debilidad son los hijos. ¿Cómo los comienza a llamar y cómo los comienza a tratar? Los comienza a tratar como débiles y fracasados. Como débiles y fracasados. Como débiles y fracasados. Así los ve, así los trata. ¿Sabe que hay muchos padres que no corrigen a sus hijos porque así lo están viendo? ¿Para qué le voy a corregir si este es un débil, desgraciado, fracasado, inútil? ¿Para qué voy a invertir pólvora en chimango? ¿Cómo ve usted a sus hijos? ¿Cómo veo yo a nuestros hijos? ¿Cómo vemos nosotros a nuestros hijos? Ahora, ¿lo podemos ver naturalmente o lo podemos ver por el Espíritu? Porque si lo vemos naturalmente es probable que le pongamos los mismos nombres que aquel que se llamaba Jehová mi rey y lo que menos era. ¿Vio usted de pronto el violador cómo se llama? Nahum. ¿De dónde sacaron ese nombre? De la Biblia. Y aquel homicida, aquel que mató, ¿cómo se llama? Elías. ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. Pero nunca lo vieron como Elías. Nunca lo vieron como Nahum. Siempre lo vieron como Malón y Kelión, como un débil y como un fracasado. ¿Cuál es la visión que dio de tus hijos? Dios te dio de tus hijos. ¿Qué es lo que Dios te mostró acerca de ellos? ¿Qué es lo que viste espiritualmente? ¿Cuál es la imagen espiritual que tenés acerca de su destino? Porque tu responsabilidad no es satisfacer la expectativa de tu pariente con tus hijos. No es que tus hijos sean buenos para tu primo, para tu tío, para tu suegra, para tu abuelo, para tu suegro, para tu yerno. No, es que sean lo que Dios te mostró que deben ser. Que sean lo que Dios habló de lo que deben ser. Y vos colaborar con Dios para que sean lo que deben ser. David, quiero decirte algo. Vení, vos vas a cuidar las ovejas. Papá, tengo 7 hermanos más grandes. No, pero vos vas a cuidar. Porque lo que yo vi de vos es que serías rey de Israel. Vení, vení. Los procesos de nuestros tratos con nuestros hijos tienen que ver con su propósito. Tienen que ver con su propósito. ¿Qué es lo que vimos de ellos? ¿Qué fue lo que Dios nos mostró? Porque en definitiva tengo una buena palabra. Se cumplirá lo que Dios te mostró acerca de ellos. Se cumplirá lo que Dios te habló acerca de ellos. Te cumplirá. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que los padres ponían nombres a los hijos por revelación del propósito. Ahora, ¿cuál era la revelación que tenía Elimelec de sus hijos? Ninguna. Fracasado y débil. Fracasado y débil. Escuche por favor lo que los papás que no conocen a Cristo en la mayoría de los casos hablan de sus hijos. Pero este no obedece, este no hace caso, este hace lo que quiere con su vida, se me fue de las manos, no sé qué hacer con él. Esa no es la declaración de los papás que están formando a Cristo en sus hijos. Esa no es la declaración. Hijo, quiero decirte algo. Hagas lo que hagas, vaya donde vaya, esta palabra te va a seguir, te va a marcar. Yo vi esto de parte de Dios. Dios me mostró que vas a hacer esto. Y cuando pasen los años se va a ver el cumplimiento. Porque si se apartó de esa palabra lo va a perseguir. Hermano, usted no puede pensar que una palabra de maldición persiga más a un hijo que una palabra de bendición de un padre, de una madre. Es imposible, es imposible. Podés hacer. Mire, el padre no fue a buscar al hijo pródigo, no lo fue a buscar porque hay una decisión. Pero la palabra lo persiguió. ¿Y sabe lo que extrañó él? Él extrañó la palabra. ¿Sabe qué es la palabra? El pan de vida. El pan de vida. ¿Sabe? Llega un tiempo donde todo hijo comparará lo que comió en un lugar y lo que comió en otro. No puedes evitar que accesen a internet. No puedes evitar. ¿Qué le va a cortar? ¿Qué más va a cortarle? Le saca el celular, le saca la computadora. ¿Qué más le vas a sacar? ¿Qué más le podés quitar? Si comen bien, el día que coman basura se van a indigestar. Y no se puede vivir comiendo las dos comidas todo el tiempo. Llega un momento de definición. El hijo pródigo definió, quiero basura. Está bien, ¿querés comer comida de los chanchos? A ver cuánto tiempo te dura la comida de los chanchos. Yo no sé cuánto viajaron en una nación que la comida era terrible. ¿Alguien viajó? Sí, tendremos historia, ¿no, Javier? ¿Y qué es lo que pasa cuando comes esas cosas? Das gracias a Dios porque te lo sirven con amor. Pero internamente te imaginas los fideos de mi esposa, el arroz de casa. Y comenzás a recordar el pancito con manteca que ya no comemos porque estamos a dieta, está mi nutricionista. Comenzamos a recordar lo que sí es bueno. Comenzamos a recordar lo que vale la pena, comenzamos a recordar lo que es valioso. El único problema es que el pan tiene precio. El precio se llama volver a la obediencia.
No hay pan de Dios en la anarquía. No hay pan de Dios cuando hacemos lo que queremos. El pan está después de venga tu reino. Mira, hermano, cuando ustedes y yo estamos en su voluntad, puedes levantar tus manos. No te faltará el alimento para hacerte fuerte. No te faltará el alimento para ser fuerte. Pero es que usted tiene que ver la historia, porque hasta ahora solo son declaraciones. Esta historia es tremenda. ¿Por qué? Porque cuando le faltó el pan, y espero que no me esté matando el hermano que está filmando, cuando faltó el pan, se notó la necesidad de saciar de algo. ¿Se acuerda dónde fue Elimelech? ¿A dónde? A los campos de Moab. Las geografías bíblicas son geografías espirituales. Las geografías bíblicas no son geografías territoriales, sino geografías espirituales. Cuando usted lee que bajó a Beerseba, son geografías espirituales. Que subió a Nob, son geografías espirituales. Usted y yo tenemos que leer las escrituras desde una perspectiva de la simiente. ¿Sabe qué significa que se fue a los campos de Moab? Moab es nada más y nada menos que el hijo nacido del incesto entre Lot y su hija. Moab representa lo que nada más y nada menos es la perversión moral. Moab no es cualquier territorio. Moab, lo mismo que Amón, pertenecen al campo de la perversión moral. Campo de la inmoralidad sexual. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Con quién gastó su dinero el hijo pródigo? Con las prostitutas. Le estoy cambiando de testamento para que usted vea que el principio siempre es el mismo. ¿Saben? Nosotros tenemos la generación más débil moralmente porque Dios no los gobierna. Pero se nos viene una generación muy fuerte moral que aunque esté rodeada de toda tentación erótica, serán santos, serán fuertes, porque viven para hacer la voluntad de Dios. No es el mecanismo de autodisciplina para ver cómo formamos una generación que le diga no al pecado. Es una naturaleza que los atrapó porque ellos están rendidos a la voluntad de Dios y entonces pueden vencerlo todo porque lo que están comiendo los hace fuertes. Se nos viene una generación de jóvenes altamente fuertes, hermano. Porque el que está rendido a su voluntad come bien. Abrace 2 o 3 hermanos, dile: que hace su voluntad, come bien. El que hace su voluntad, come bien, come bien, come bien. No anda comiendo en casas ajenas. Y usted entiende la alegoría. No anda comiendo cosas eróticas porque está bien alimentado. Está nutrido de Cristo Jesús, que es el pan de vida. Ahora se va al campo de Moab, que es el campo de la perversión sexual, y lo que pasa es que termina de morir lo que por lo menos había esperanza cuando estaba en la casa de Belén. Era más fácil volverse a Dios que huir de Dios. Era más fácil rendirse a Dios que escapar de Dios. Sin embargo, huye de Dios, se va con su familia. ¿Y para qué se va con su familia? ¿Cuál es el primer pensamiento que le viene a su cabeza? ¿Por qué se va con su familia? Porque lógicamente la quiere preservar. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Hay algo que nos pueda salvar fuera de la obediencia a Dios? ¿Hay algún lugar más seguro que la voluntad de Dios? ¿Hay un lugar más firme, más fuerte, más estable, más sólido que nuestros hijos, que nuestras familias puedan crecer que la voluntad de Dios? Una familia es tan fuerte no como el salario laboral que tenga por entrada. Una familia es tan fuerte si está anclada en la voluntad de Dios. Porque puedes pasar momentos difíciles, pero verás la gloria de Dios. Porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas le serán añadidas. No hay un lugar más seguro. ¿A dónde anclamos nuestra familia? En esta ideología política. ¿A dónde anclamos nuestra familia? En servir mucho en la iglesia. ¿En dónde anclamos nuestra familia? En trabajar mucho. Trabaja ella, trabaja él, trabajan los chicos, trabajan los padres, trabajan los abuelos, trabajan los nietos, trabajan los perros de publicidad para las redes sociales. Trabaja todo el mundo pensando que trabajando más va a haber seguridad.
Nuestra seguridad, mis hermanos, está en estar en la voluntad del Señor. Ese es nuestro lugar seguro. Él salió de la voluntad del Señor y dijo, voy a llevar a mi familia para preservarla. Y donde pensó que había preservación, había muerte. Muere Elimelec. 10 años, diga conmigo, 10 años. Número 10 en la Biblia es redención en justicia. 10 veces mejor que todos los demás era Daniel. Su rostro era 10 veces mejor en su parecer que todos los demás. El número 10 es redención en justicia. Quiero decirte algo, Malón Kelión, te doy 10 años para que no le pase lo mismo que te pasó a tu papá. 10 años para que recapacite, 10 años para que quiera salir de aquí. Malón y Kelión permanecieron en la misma línea de su padre. Querer vivir fuera de la voluntad del Señor. ¿Cuál fue el final de ellos? Se casan con 2 mujeres que usted conoce la historia. Con 2 mujeres, una se llama Orfa. ¿Sabe qué significa Orfa? Orfa significa orgullosa. La de cuello duro o duro de cerviz, la que no se inclina, la que no se humilla, la que no se quebranta, esa es Orfa. Y se casa con Ruth. ¿Y saben qué significa Ruth? Compañera fiel. Los 2 no se arrepintieron, siguieron el proceder de sus padres. Murieron los 2. Y Noemí, cuando muere el esposo y cuando mueren sus hijos, cuando mueren los varones, escuche por favor, los preservadores de la simiente. ¿Se acuerda cuál era la responsabilidad de María que hablamos el 9 de diciembre? La responsabilidad de María era marcar la identidad de rey, naturaleza gubernamental, de incienso, naturaleza de adoración, de mirra, naturaleza de sufrimiento, de aprender a padecer por él. Pero quien tenía la responsabilidad de preservar al hijo era José en Nazaret. ¿Se acuerda? El que debía preservar la vida de sus hijos ya no estaba, había muerto y sus hijos murieron con él. Y parece que en el momento en que muere Elimelec y mueren sus hijos, algo pasa en la casa de pan. Algo pasa en Belén y el testimonio llega a Noemí y le dicen: Noemí, ha vuelto a Belén el pan. Hay alguien que se volvió a Israel, a Dios. ¿Sabe quién era? Vos. Vos. No vos. Vos. Tampoco como recién porque fueron 3 O. Son 2 O. Vos. Ha vuelto el pan. Y entonces Noemí dice: volvamos otra vez a donde nunca teníamos que haber salido. Oro en esta noche que nunca salgas de la voluntad de Dios. Pero si saliste de la voluntad, vuelve. Si saliste de su voluntad, vuelve. Vuelve. Y volver no es un lugar geográfico. Volver es volver a lo que Él quiere. No es volver a un lugar geográfico, es volver a oír su voz y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no vivo para hacer lo que yo quiero, vivo para hacer tu voluntad. Puedo volver a un lugar geográfico y terminar atrasando la voluntad de Dios. Volver a su dirección. Y Noemí vuelve, y cuando vuelve con ella. Usted conoce la historia, pero necesito narrarla. Vuelve con Orfa y vuelve con Ruth. Ya no tengo más nada que hacer aquí. Todo lo que podría ser de preservación de la simiente ya murió. ¿Sabes la tristeza de Noemí? No es solo haber perdido a su esposo, no es solo haber perdido a sus hijos, es perdido la oportunidad de ser parte de la simiente. ¿Saben qué es Mateo capítulo 1? Es lo que quedaron registrados allí como los que preservaron la simiente. Mateo capítulo 1 es el cuidado de los que cuidaron la simiente. Y todos los que cuidaron la simiente fueron mayormente hombres. Solo 2 mujeres aparecen. Y las 2 no son de la mejor reputación. Una era Rahab, la ramera, y la otra era Ruth de Moab. Dios tiene su gente en los ambientes que nosotros no imaginamos. No menosprecie su voluntad, porque su propósito se va a cumplir con nosotros o sin nosotros, pero Dios quiera sea con nosotros. Miren qué maravilloso lo que va a pasar ahora. Le dice esta palabra Noemí a sus nueras: quédense aquí,
no me sigan, quédense aquí, quédense. Orfa, quédate aquí. Ruth, quédate aquí, porque no tengo más hijos para darles. Y si tuviera un hijo, ¿cuánto tiempo tendrían que esperarle para que crezca y pudieran darme un hijo? Así que ya no tienen más esperanza conmigo, porque la mentalidad de Noemí era la simiente. ¿Cuánto me están entendiendo? No vengas conmigo porque ya no hay forma de que pueda proveerles una simiente. Y la terca, la orgullosa, la soberbia, la arrogante, la dura de cerviz, cuando Noemí le habla, dice, está bien, quedémonos acá. Pero la compañera fiel no. La arrogante, lo que significa Orfa, la arrogante dice, yo me quedo acá, sigo en Moab. Hermano, nunca conoció a alguien que le dijo así mirándolo a los ojos, hermano, si seguí en esta condición, vas a estar de mal en peor. Y él te miró a los ojos y le dijo, ¿y qué? ¿Y qué? Y tal vez no te dijo ¿y qué? Pero lo dio a entender claramente que no le importa lo que le está hablando, porque él sabe qué hacer con su vida. Esas son las orfas, donde la simiente no tiene cabida. Hermano, mira, corregí esto. ¿Por qué? Son las orfas que no tienen en cuenta la simiente. ¿Cuántos de los que están aquí aman la corrección? Por favor, levante su mano delante del Señor. Porque no se trata de mí, se trata de la simiente. Ser portador de su vida es incomparable, es glorioso. Ahora Ruth es diferente. Ruth dice, yo voy. No, pero tengo que explicarte algo. Tengo que decirte, querida Ruth, que Dios me ha hecho mal. Mire qué evangelista, ¿no? Mire qué discipuladora. Dios me ha hecho mal. Dios me ha causado males. Perdí mi marido, perdí mi tierra y me puso en amargura de alma. ¿Quién querría un evangelio así? ¿Quién querría un Dios así? Solo una que es compañera fiel. A Orfa no tenés que convencerla. Pero a Ruth, ¿cómo la convences que salga fuera de la voluntad del Señor? Después de todo lo malo que Noemí le habla a Ruth acerca de Dios, Ruth le dice que tu Dios sea mi Dios. La peor predicadora de la historia. Todos nosotros predicamos así, porque Dios me ha hecho bien, porque Dios es bueno, porque Dios me ha dado muchas cosas. Ella le predicó así, Dios me hizo re mal. Bueno, quiero ese Dios. Y se van juntas. Y se va Noemí y entran a la ciudad y dicen, ahí llega la que se fue como placentera y volvió como amarga. Pero déjeme decirle algo, a veces la voluntad de Dios tiene sus momentos amargos, pero prefiero la amargura de su voluntad que la dulzura fuera de Él. Es verdad, hermano, hay momentos que cada uno de nosotros podríamos contar qué noche amarga tuvimos. Por abrazar, por aceptar la voluntad del Señor. Hay momentos que podríamos recordar, si volviéramos un minuto para atrás, de que no fue todo lo que todo el mundo ve, que hubo un momento de amargura. Pero saben, hermano, hasta Jesús lo tuvo su momento amargo. Porque los magos le dieron a María mirra, porque la mirra era producida por un árbol, que lo expliqué el otro día, que cuando se cortaba era amarillo, pero después de un tiempo era rojo y con el tiempo era muy amargo. La mirra era amarga. Era muy amarga. Es verdad que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero tiene sus momentos amargos. Tiene sus momentos difíciles. Pero, ¿qué importa si esa es su voluntad? Si eso es su voluntad. Vuelven y usted conoce la historia, cómo se casa con vos. Conoce la historia, es maravillosa. Cómo va pasando la vida y se casa con vos. Pero mire cómo termina el libro de Ruth. Ruth capítulo 4, verso 13. Mírenlo conmigo, por favor. Ruth capítulo 4, verso 13. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Usted conoce cómo la redime, cómo la rescata. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz ¿de qué se trataba todo?
de la continuidad de la simiente. Y diese a luz un hijo, y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no le faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Qué estaba buscando Noemí? ¿Sabe qué estaba buscando Noemí? Noemí estaba buscando una descendencia. ¿Y sabe quién le dio una descendencia? La compañera fiel. ¿Y sabe qué pasó a ser esta compañera fiel? Esta compañera fiel pasó a ser de más valor que 7 hijos para ella. ¿Cuánto ella deseaba un hijo con todo su corazón? Dios te ha sustentado tu alma. Piense por un momento, ¿qué era lo que entristecía el alma de Noemí? ¿Sabe qué era lo que entristecía? No tendré para dejar simiente. No seré parte del pacto, del propósito de la simiente. No habrá simiente que continúe. Y cuando vuelve y Ruth vuelve con ella, el Señor la consuela en su corazón, dándole ¿qué cosa? Lo que ella más esperaba. Ella no esperaba los bienes de vos, ella esperaba la simiente. Y lo que la sustenta en su corazón, lo que sustenta su alma, es saber que aún después de vieja, ella puede tener en sus brazos la continuidad de la simiente. Es que la simiente continuaría después de ella. Mire por favor lo que dice el verso 16 de Ruth 4. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. ¿Para qué vivió los próximos años Noemí? Para el niño. Para cuidar al niño. Es que todo lo que ella quería era eso. Ella quería un niño que hubiera continuidad de simiente, preservación de la simiente. Y esta compañera fiel fue la que acompañó el proceso. Dios le permite encontrarse con vos, que es un tipo de Cristo, usted conoce la historia. Pero la simiente fue preservada. Mire lo que dice el verso 17, que es tremendo. ¿Quién le pone el nombre al bebé? ¿El papá, la mamá, la abuela o las vecinas? Esto es fantástico. Esta es la primera vez que noto que las vecinas le ponen nombre. Bueno, las vecinas siempre andan poniendo el nombre a nuestros hijos, ¿no? Pero en este caso quedó el nombre de las vecinas. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron las vecinas? Mire lo que dice el verso 17. Lea fuerte, en alta voz, por favor. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Ella no decía: le nació un hijo a Ruth. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Por favor, levánteme su mano. Me deja decirle algo. Usted no es abuelo de sus nietos. Usted es padre de sus nietos. El problema es que alguien le puso el nombre de abuelo a algo que sería el nombre padre. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob. No le dice: yo soy el Dios de tu bisabuelo, de tu abuelo, porque toda esa palabra abuelo va denigrando el valor de la simiente. Va rebajando el valor de la simiente. Esto quiere decir que un abuelo, cuando está viejito, está aquí abajo. Hay que llevarle la chata al abuelo. Para los que están mirando por internet, la chata es una cosa muy fea que se usa para hacer popó cuando no podemos ir al baño. Un pedazo de lata, póngale el nombre que quiera conforme a su nación. Ahora, eso es el abuelo. Hay que darle la papita en la boca porque no puede comer. Ese es el abuelo. Una cosa es llamarlo abuelo, otra cosa es llamarlo gran padre. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte algo. Él es tanto hija de Ruth como hijo de Noemí. Y ahí es donde entra nuestra participación, queridos abuelos. Nuestra participación, más allá que habrá espacios de malcrio, es acompañar el proceso de la simiente.
Es garantizar el proceso de la simiente. Y si Dios nos permite ver hasta nuestra cuarta generación, nuestra gloria será ver que la simiente creció. Se lo voy a explicar mejor en marzo cuando hablemos. Pero déjeme decirle algo. Tus hijos serán más grandes que tú. Tus nietos serán más grandes que tú. Tus bisnietos serán más grandes que tú. Escúcheme, porque la simiente en ellos será más perfecta. La raza se va mejorando. Por favor, Johnny, vení. No sé si está Amelie por ahí o la llevaron a descansar. Pero míreme, por favor. Compare por un momento esta belleza conmigo. Dígame si la raza no se va mejorando. Ahora compare a mi nieta con él. Va a ver usted cómo la raza se va mejorando. Y cuando llegue mi bisnieto, no sabe lo que va a hacer. Porque la simiente los abrazará más. Será más grande en ellos. Los abuelos que tienen a sus nietos en Cristo no los ven y no los disfrutan como algo extremadamente precioso. La simiente va aumentando. Por eso no vamos a perder a nuestros hijos. Ahora, ¿y cómo hago para no perder a mis hijos? El primer lugar para no perder a mis hijos es que yo no pierda a Dios. Si yo pierdo a Dios, yo ya perdí a mis hijos. ¿Sabe que mis hijos están en una crisis? ¿Sabe que mis hijos se apartaron? ¿Sabe que sí, está bien. Permanece en su voluntad. No negocie su voluntad para caerles bien. No, ¿sabe qué? Voy a dejar de congregar para salir con ellos porque he servido tanto al Señor que los he descuidado. No dejes de hacer lo que el Señor te pidió. No lo vas a ganar con tu fuerza, lo vas a ganar con tu amor, con tus oraciones y permaneciendo en la voluntad de Dios. Porque llegará el día que ellos volverán a casa recordando que cuando estaban en la voluntad de Dios todo estaba bien. La voluntad de Dios no se negocia por un hijo. Abraham, ¿quién es más importante, yo o tu hijo? ¿Yo o tu hijo? Dios, ¿qué quieres decirme con esto? Quiero decirte, dame a quien tú amas. ¿Saben cuántos hermanos dejaron de congregar porque un día bajaron a su hijo de la música? ¿Sabe cuántos papás dejaron de congregar porque un día lo sacaron del liderazgo a su hijo? Y entonces como lo sacaron del liderazgo, ellos dicen, a mi hijo no lo quieren, tampoco me quieren a mí. No, tranquilo. Tranquilo, no son patrones para medir movimientos. Nuestros movimientos no son circunstanciales, sino gubernamentales. Nos movemos bajo la voluntad del Señor. ¿Saben por qué tenemos tantos niños gobernando hoy el estado de ánimo de las casas? Porque falta gobierno en las casas. Padres gobernados por Dios son padres que gobiernan a sus hijos. Por eso que antes de gobernar en la casa de Dios se nos pide que gobernemos nuestra casa con honestidad. No quiere decir que los manipulemos, que los atormentemos, que gobernemos transparentemente nuestras casas. Y la mejor manera de gobernar es no perder su gobierno. Es permanecer gobernados por Dios. Es saber dónde estamos anclados. Ahora nace Obed. Y aquí vamos a terminar por esta noche. Obed nos va a llevar más o menos unos 55 o 60 minutos. Porque Elimelech nos llevó su buen tiempo. Orfa también. Ruth también. Nos llevó mucho. Pero ahora Obed. Usted tiene que disfrutar, Obed. Ponga cara como que está comiendo algo tremendamente sabroso. Como ahora Obed. Obed. Nace Obed. Y dice que Obed es el padre de Isaí, que fue el padre de David, por quien vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Se preservó la simiente, sí o no? ¿Pero por quién se preservó la simiente? ¿Por Elimelech? No, por una mujer que pertenecía al territorio de la perversión moral. Lo guardamos para Nazaret. Lo guardamos para Nazaret. Tiene que disfrutar eso. Y nació Obed. Y volvió la celebración. Y volvió la fiesta. Y volvió la alegría. ¿Sabe qué significa Obed? Usted lo sabe. Obed significa adorador siervo. En ese orden. Búsquenlo en la Biblia, búsquenlo en las concordancias, búsquenlo en los diccionarios bíblicos, búsquenlo en las raíces etimológicas, búsquenlo hasta en Wikipedia. Adorador siervo. ¿Puede decir conmigo adorador siervo? Sin el contexto no tiene mucho sentido. ¿Pero está listo?
¿Está listo? Mateo capítulo 4, tiene que leerlo conmigo, empieza a saborearlo. Mateo capítulo 4, verso 8 hasta el verso 13. Mateo capítulo 4, verso 8 al 13. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál era una de las funciones de María? ¿Qué tenía que ministrarle María al niño? Tenía que ministrarle incienso, que es la adoración. ¿Qué es la adoración? Y le dice Satanás, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lea fuerte conmigo verso 10 como una declaración familiar ahora. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe qué es Obed? Obed es la naturaleza del Señor, formada por una María y por un José. No se hace un adorador del día a la noche porque toca la guitarra, porque toca la batería, porque canta bonito. Hay un proceso de trabajo de papá y de mamá, de los líderes de la congregación, porque formar un verdadero adorador no es fácil. Requiere todo un proceso. Que cante bonito, no. Mire los programas de talento, usted va a ver gente cantando bonito. No se trata de cantar bonito, se trata de saber que se formó una estructura dentro de mí, que cuando me estén entregando absolutamente todo, yo pueda decir esto: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Me pregunto, ¿qué le falló a Britney Spears que no supo esto? ¿Qué le falló a Justin Bieber? ¿Qué falló? ¿Sabe qué falló? Un papá y una mamá que formen una estructura en su interior y que le diga: hijo, no me impresiona tu voz, no me impresiona tu talento. Quiero formar una estructura porque el día vendrá que serás tentado. ¿A quién servirás con lo que sabes, con lo que tenés y con lo que aprendiste? Y mi victoria como papá será escuchar a mi hijo decir: solo al Señor mi Dios adoraré y solo a Él lo voy a servir. Y entonces habremos formado a alguien listo para Capernaum. ¿Sabe cuándo aparece Capernaum? Cuando una generación sabe adorar a Dios y sabe servir a Dios. Acompáñeme, siga leyendo conmigo el verso 11. Por eso dije que es la continuación del mensaje de diciembre. Verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino. ¿Dejando qué? Dejando Nazaret vino y habitó ¿en dónde? En Capernaum. ¿Cuál es el nivel de graduación de una generación? Cuando una generación está graduada, cuando una generación está verdaderamente graduada, no como hijo de Dios, sino como hombre de Dios. Una generación está graduada cuando no negocia obediencia, cuando sabe a quién obedece y cuando sabe a quién sirve. ¿Sabes qué? Quiero decirte algo. Quiero decirte que ya sé a quién voy a vivir para obedecer y a quién voy a vivir para servir. Mis hermanos, no precipitemos a nuestros hijos. No los apuremos porque tengan un talentito. Oh, mira que bien habla del nuevo pacto. No, para. No lo adelantes. No lo aceleres. Porque la gente que lo aplauda hoy lo va a destruir mañana si no tiene una estructura sólida en su interior. No lo adelantes. No lo promuevas. Deja que sea Dios quien lo levante. No lo promuevas. No levantes al niño predicador. No tenés que ser famoso ni vos ni él. Si el Padre decidió que Jesús estaría listo a los 30 años, ¿por qué nosotros tenemos que apurar a nuestros hijos? ¿Cuál es nuestra garantía? ¿Hasta dónde vamos a trabajar con nuestros hijos? Hasta que ellos estén formados y puedan decir claramente: sé a quién adoro y sé a quién sirvo.
Esa es nuestra responsabilidad como papás. Formar verdaderos adoradores, formar verdaderos servidores y no simplemente personas que hablen bien, toquen bien y canten bien. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí, pero no están graduados. ¿Cuándo llega su Capernaum? ¿Sabe cuándo llega su Capernaum? El Capernaum es la graduación del Hijo de Dios. ¿Sabe cuándo llega Capernaum? Capernaum llega cuando el Hijo sabe a quién adora y cuando el Hijo sabe a quién sirve. ¿Qué significa Obed? Obed significa adorador, siervo, adorador. ¿Sabe dónde cantaba Britney Spears cuando era chica? En la iglesia. ¿Quién? Elvis Presley también. La chica morena que falleció, Whitney Houston. Cuando era niña cantaba en la iglesia. Parece que la voz se termina comiendo la formación, ¿no? Parece que el talento, perdón. Cristina Aguilera también. ¿Por qué perdimos una generación de grandes personas que podrían servir al Señor? Porque como papás, nosotros no estamos puestos por Dios para admirar a nuestros hijos. Gracias por su amén tan entusiasmado. Mirá, este es mi pibito que predica, te lo presento, te lo recomiendo. No. ¿No querés que vaya a cantar la nena? No sé cómo canta la nena, No. ¿Saben por qué no? Porque ellos no están graduados hasta que ellos enfrenten sus propias batallas y tengan la firmeza de carácter para decir vivo para obedecer a Dios y vivo para servir a Dios. Entonces habremos dado a luz una generación de Obed, una generación que adora viviendo en obediencia al Señor. ¿Puedes levantar tus manos, por favor? Déjame confesar. Para algunos será profecía, para otros declaración, para otros deseo. Pero déjame confesar, recíbelo como lo consideres. De tu casa saldrán verdaderos adoradores. De tu casa saldrán verdaderos servidores. Habrá procesos. Habrá quebrantamiento. Pero saldrán de allí. Toda casa es un instrumento para preservar la simiente. Mueve tus manos por un momento delante del Señor, mi querido pastor, mi querido hermano en Cristo, querida familia en el Señor. Recuperemos nuestras casas, recuperemos nuestra familia. Y el primer lugar para recuperar nuestra familia es nosotros recuperar su gobierno. Recuperemos su gobierno en casa. Recuperemos la voluntad del Señor, recuperemos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha hablado, lo que Dios quiere, lo que Dios anhela. El punto de encuentro de nuestra familia es su voluntad. ¿Dónde están mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre? ¿Qué es una casa perfeccionada? Una casa que vive para su voluntad. ¿Qué es una congregación perfeccionada? Una congregación que vive para su voluntad. ¿Qué es el cuerpo de Cristo perfeccionado? Una generación que vive para su voluntad. ¿Qué es perfeccionar a un santo? Sino llevarlo de sus deseos personales a la voluntad de Dios. Podemos perfeccionar el talento y no perfeccionar la vida. Y me dejan decirle algo. Lo que no entendemos por docencia, lo aprenderemos por aflicción. ¿Se acuerda la canción que cantamos hoy? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Cómo me va a perfeccionar? Si puedo aprender por obediencia, no tengo que aprender por aflicción. Papá, no tengas miedo de decir que no. No tengas miedo de ser firme. No tengas miedo de perder el cariño de tus hijos, porque no estás puesto por Dios para que ellos te quieran en primer lugar. Estás puesto por Dios para que ellos aprendan a amar a Dios y a obedecer a Dios. Muchos papás, negociando el cariño de sus hijos,
renunciaron a la formación de su destino. Si no tienes miedo que un día te odien, estás listo para formarlos. Hoy los niños gobiernan las casas y los padres dicen todo que sí, porque quieren que sus hijos sean grandes amigos y que sus hijos un día lo recuerden, oh, mi viejo, mi vieja era fantástico, fenómeno. ¿Cuántas veces un buen chancletazo no te ayudó a entender? No estoy hablando de abuso ni violencia de autoridad, pero te ayudó a entender que el camino no era por ahí. Cuando Dios deja de ser nuestro rey, nuestros valores cambian. Cuando Dios deja de ser nuestro rey, nuestras prioridades cambian. Cuando Dios deja de ser nuestro rey, la formación pierde sentido. Y la educación se devora el destino de nuestros hijos. ¿Sabe cuántos hijos educados hay fuera de la voluntad de Dios? La formación no es la responsabilidad de la escuela ni de la iglesia. La formación es el lugar de los padres. Es el lugar de los padres. La formación nunca será fácil. La formación siempre será dolorosa. Porque la formación es semejante a los dolores de parto. Y si parece que el producto salió mal, un padre nunca tendrá problema en volver a sufrir otra vez dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ellos. Formar no es lo mismo que educar. Se puede educar a alguien como se educa a un mono a que tenga comportamientos humanos. El punto es que su naturaleza corrupta nunca cambió. Formar a Cristo implicará muerte. No se trata de maltrato, se trata de no negociar la formación de Dios en ellos. Estamos orando que Dios nos permita ver el lugar de autoridad que nos puso sobre la vida de nuestros hijos. No tengo aquí para mostrarle las estadísticas, pero lo he mostrado en el mes de agosto en el CEAP de aquí de la congregación. Las estadísticas de la sociedad en toda América, desde Canadá hasta Argentina, de todos los problemas sociales que hay, radican en la ausencia de padres. Podemos seguir investigando la deformación social en el carácter, pero cuando encontremos su origen, lo que vamos a encontrar es la ausencia de un padre. Levanta tus manos, por favor, porque Dios nos ha dado el privilegio de ver en Jesús cómo se forma Cristo en él. Dios nos ha dado el privilegio de ver en Jesús, en la persona de carne y hueso, de ver en Jesús cómo Cristo se formó. La diferencia de Adán, del primer Adán, es que Adán no tuvo papá, no tuvo mamá, nació grande. La diferencia de Jesús es que tuvo un José y una María. Yo creo en la vida intrínseca, por favor entiéndame lo que voy a decirle. Creo profundamente en la vida intrínseca, pero hasta que se madura la conciencia de vida, se necesita padres y madres. A veces nosotros como papá decimos, bueno, si tiene la vida de Cristo ya sabe lo que tiene que hacer. No, hermano, porque puede tener la vida del Señor y no saber qué hacer con su vida. ¿Cuántos papás hay aquí en esta noche? Quisiera pedirle que se coloquen en pie por un momento. Quiero orar por los papás que están aquí y por los que nos están mirando por televisión. Por televisión, ¿no? Qué bruto que soy, ¿no? Me transporté a 20 años atrás, que nos están mirando por internet. Y decirles, por favor, que levanten sus manos al Dios Todopoderoso. Y antes de orar por tus hijos, vuelve a su voluntad. Vuelve a su voluntad. Vuelve a su voluntad. No puedo llevar a mis hijos a un lugar que yo no estoy. No puedo hablarle a mis hijos de un lugar que no conozco. Como papás nos volvemos a ti. Como papás nos sumergimos en ti. Como papá permanecemos en tu voluntad.
como papás estamos sumergidos en lo que tú quieres. No todo lo tenemos claro, pero una cosa sí tenemos claro, en que no vemos muchas cosas claras, sabemos que estamos en tu voluntad. Señor, no puedo estar con el nombre correcto y con la vida equivocada. No puedo estar en el lugar correcto y tener hambre. Si estoy en tu voluntad, el pan no me falta. Si estoy en tu voluntad, estoy saciado, completo, firme, sólido, fortalecido en todas las cosas. Papá, te digo que en su voluntad tendrás la fortaleza para tener ternura y para tener corrección. Sabrás ser tierno como una madre y sabrás exhortar como un buen padre. A veces hay cosas que nos sobrepasan, a veces hay cosas que no comprendemos, a veces hay cosas que nos debilitan. Pero al permanecer en su voluntad nos volvemos a fortalecer otra vez. Al permanecer en su voluntad volvemos a comer de nuevo y a comer otra vez. Y nos levantamos firmes y nuestras oraciones son de fe. Y nuestra confianza es en la voluntad del Señor. Y lo levantamos tan sólidos de saber que veremos a nuestros hijos vivir lo que Dios habló de ellos. Hay tantos padres que dejaron de orar por sus hijos, que dejaron de hablarles, que dejaron de exhortarles, de corregirles, y que dicen, más sí, que hagan con su vida lo que quieran. No, mantente en su voluntad. Ellos volverán al lugar donde el pan sobreabunda. Ellos volverán a la casa que tiene todo lo necesario para poder llevar una vida gloriosa adelante. Declaro sobre tu casa en forma de confesión: de tus lomos saldrán verdaderos adoradores. Le proveerás a Dios una descendencia. Le proveerás a Dios una descendencia, contigo o sin ti. Contigo o después de ti, ellos vivirán para obedecerle. Contigo o sin ti, ellos vivirán para obedecerle. Vivirán para responder a su propósito. Vivirán para responder a su llamado. Y tu gloria más grande no será una carrera o una profesión. Tu gloria más grande será verlos como adoradores y servidores. Tu gloria más grande será verlos vivir para la obediencia a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, confesamos que permanecemos como padres en tu voluntad. Que permanecemos como padres rendidos, entregados, sumergidos a tu propósito. Cuidamos tu simiente en nosotros, que esa es tu voluntad eterna. Cuidamos la vida del Hijo en nosotros, porque esa es tu voluntad eterna. Tu Hijo seguirá creciendo en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestras casas, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Tu vida seguirá aumentando. Todo se trataba del aumento de su vida generacionalmente. Mueve tus manos delante del Señor y comienza a ver la vida del Hijo creciendo en ti, la vida del Hijo creciendo en tus hijos, la vida del Hijo creciendo en tus nietos, la vida del Hijo creciendo en tus bisnietos. La vida del Hijo en aumento de generación en generación. Ahora quiero pedirle a todos los hijos, casados, solteros, que levanten sus manos, por favor. Hay 4 tipos de hijos a los que quiero hacer mención. A los hijos malón, que deciden ser débiles. A los hijos quelión, que deciden el fracaso. Y entiéndase, fracaso y éxito
solamente medido por una cosa, la voluntad de Dios. Un hijo puede alcanzarlo todo, pero si no está en su voluntad es un fracasado. Y tal vez un hijo tenga que pelear contra muchas cosas en la vida, pero si está en la voluntad de Dios es exitoso. La gloria de un padre es tener a sus hijos en la voluntad de Dios, porque después de tu partida ellos continuarán el evangelio. El éxito o el fracaso de nuestros hijos es que permanezcan en la voluntad de Dios. Puedes tener un hijo orfa, terco, orgulloso, o puede ser como hijo una Ruth. Quiero confesar como confesé para los padres. Quiero confesar para los hijos, tú eres una Ruth. Tú eres un compañero fiel. Tú no eres una orfa que te vuelves para atrás, terco, duro. Tú eres un compañero fiel. Que lo que no entiendes ahora lo verás más claro cuando se escriba Mateo capítulo 1. Porque cuando se escriba Mateo capítulo 1 no aparece orfa. Cuando se escribe Mateo capítulo 1 no aparece Kelión ni Malión. Cuando se escribe Mateo capítulo 1 solo aparece Ruth, ese hijo fiel. Confieso sobre ti que tus hijos serán fieles al Señor y fieles contigo a la voluntad de Dios, y caminarán a tu lado sirviendo a Dios, vivirán para Dios, amando a Dios y amando lo que Dios ama. Verás a tus hijos apasionados, siendo fieles a Dios. Hijos amados, pueden elegir esta noche ser una orfa, duro de cerviz, o elegir esta noche ser como Ruth y decir: yo no entiendo muchas cosas, pero voy a permanecer al lado de papá y de mamá. Voy a permanecer en casa, voy a permanecer creciendo, voy a permanecer amando a Dios. Y aunque, escuche esto, Ruth tuvo una discipuladora equivocada. Me encanta esto. Aunque Ruth tuvo una discipuladora equivocada que le dijo: Dios me hizo mal. Cuando sos fiel, no mirás los errores de tu papá y de tu mamá. Cuando sos fiel, sabes que el propósito de Dios está en ser fiel en casa. Se levanta una generación de jóvenes fieles en las congregaciones, porque han aprendido a ser fieles en casa. Han aprendido a ser fieles en casa. Han aprendido a honrar a papá y a mamá. Y ahora la vida se les comienza a hacer más libre, más fácil. Comienza a avanzar todo más rápido, porque algo se formó dentro de ellos. Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor.